Bueno, muchas gracias a todos por la atención, el respeto durante el documental. Vamos a iniciar esta conversación entonces y esperemos que luego nos dé tiempo de poder conversar con el público. Bueno, yo voy a plantear una pregunta que me parece que cualquiera de ustedes podría responder desde los distintos lugares desde los cuales han seguido esta lucha tan larga y tan difícil. Y un poco, bueno, creo que lo que nos gustaría escuchar es que nos compartieran cuál ha sido la parte más difícil a la que se han tenido que enfrentar y también cómo han hecho para no decaer en esta lucha que debe tener momentos muy distintos. Entonces, bueno, quisiera comenzar. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la universidad por abrirnos las puertas. Para nosotros es una incidencia tan marcada el que la gente sea consciente de lo que sí pasa, de los números que hoy en Guanajuato son más de 5,500 personas desaparecidas. Que los jóvenes, que los maestros lleven la voz de lo que realmente está pasando, de lo que se sufre, de que son personas comunes, que no es precisamente un delincuente, y si así lo fuera, creo que no tenemos ese poder de juzgarlo. A la Ibero, gracias por siempre estar con nosotros, a Centro Pro desde un momento, a los profesores, porque a pesar de todo no se han rendido, ese dolor lo han convertido en fortaleza y son un ejemplo de no cansarnos a través del tiempo. Hoy mi hija es buscadora sin tener un familiar desaparecido ya. Mi esposo, que le toca traerme y llevarme de todos lados, que le entró. Ya volví, creo que fui yo mismo. Lo más difícil fue darse cuenta que el pueblo mágico ya no es que tiene una fosa, que tiene desaparecidos, que tiene una masacre y que tiene autoridades indolentes y que a veces son las mismas autoridades las que 2025, parte del 2026, son quienes están desapareciendo a las personas. Pero algo muy difícil fue ese mes y medio casi de búsqueda, en donde las familias nos olvidábamos del tiempo, llegábamos a ese predio alrededor de 9 de la mañana y nos sacaban literalmente porque nos decían ya no los podemos contener, tienen que salir. Así fue ese mes y medio. En enero se empiezan a hacer las notificaciones. Estuve presente todos esos días. Lo más difícil es acompañar a las familias a la notificación y que la familia te voltee y te pregunte cuál de los muchachos que saqué es mi hijo. Y tener que decirles, ¿te acuerdas del muchacho que estaba en medio de 2 piedritas? ¿Te acuerdas del muchacho que estaba abajo de donde pasábamos? Recuerdo bien la compañera Tete, ella buscaba a su hermano Gabino. Y para llegar al predio había que dar una vueltecita y había que subir. Y allá había un árbol. La compañera siempre se atoraba con ese árbol. El cabello, el pico, la pala, la cubeta. Y un día uno de los licenciados, el licenciado Moreno, dice, este árbol ya me tiene harto. Lo corta, se desprende el olor y ahí estaba Gabín. De alguna manera fue una señal de decir, aquí estoy, me quiero ir. Entonces la parte más difícil es haberles dicho a las familias que ellas mismas encontraron y sacaron a sus hijos. Señora Tránsito. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles muy profundamente a la Ibero, que nos ha acompañado siempre, Plataforma para la Paz, a Centro Pro, a la ONU,
a From Light Defender, a Serapaz. Hemos tenido esa fortuna dentro de toda nuestra desdicha y de nuestro dolor, ser acompañados por todas estas personas, y ahora mi corazón se siente muy gratificado por ver que los estudiantes se interesan, que hay más personas que siento que no nos dejan solos. También quiero agradecerle a la doctora María, a la doctora Cristina, por ese viaje que me dio de mi piel. No sabe cómo lo viví. Perdón, porque no me puedo contener. No esperaba ese viaje. Muchísimas gracias. Perdón. Primeramente quiero pedirles que me disculpen. El vivir es el recordar y volver a vivir. ¿Sí? Entonces, las emociones están a flor de piel, porque así pasen años y más años, pues siguen siendo nuestros hijos. En este momento quiero agradecer a Liliana García, a la doctora María Cristense, al doctor Fabricio, a Libero León, Plataforma por la Paz, algo muy importante, a las organizaciones internacionales como la ONU, Comisión Europea, que desde un primer momento que asesinan a Javier, se hacen presentes ante Twitter, ante comunicados por personas asesinadas como Javier. No sin dejar atrás a Centro Pro, Serapaz, Front Light Defender, que siempre nos han acompañado, siempre han estado con nosotros desde el momento en que fuimos desplazados a la Ciudad de México. Esto fue hace ya 5 años y medio, y aquí estamos, respaldados tanto por la ONU, Centro Pro, Serapaz, Plataforma por la Paz, y aquí seguimos. Quiero agradecer a todos los estudiantes universitarios que se han interesado en este caso, porque están como nosotros. Queremos nuestro Guanajuato, queremos un Guanajuato de paz, queremos un Guanajuato tranquilo, un estado donde pueda salir como lo hacíamos antes. Le comentaba a la licenciada que en aquellos ayeres, cuando mis hijos eran chiquitos, podías viajar de aquí de Guanajuato capital a las 10, 11 de la noche, llegabas a tu casa a las 2, 1 de la mañana y no había problema. Fueras a donde fueras, todo tranquilo. Pero son situaciones que han ido cambiando y que pues desgraciadamente lo estamos viendo en Guanajuato y en toda la República, pero nos interesa nuestro Guanajuato. Esos universitarios que se han interesado por nosotros, en verdad, les agradezco el que estén aquí presentes, que nos acuerpen y que el día de mañana acuerpen a más personas que tengan este problema de desaparición de algún familiar, porque no podemos decir que no nos va a tocar. Confiamos y yo pido a Dios que esto calme, que esto se tranquilice. Les voy a dar un breve recordatorio de cómo iniciamos nuestra búsqueda con nuestra hija. Buscar no debería de costarnos la vida. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Javier Barajas Barrera y mi esposa M.R. Tránsito Piña Sánchez. Padres de María Guadalupe Barajas Piña, desaparecida el 29 de febrero del 2020. Un año después,
junto con nuestro hijo Francisco Javier Barajas Piña, encontramos a Lupita en una fosa clandestina en el barrio de San Juan, en Salvatierra, Guanajuato, junto con 80 cuerpos más. Esto fue en octubre y noviembre del 2020. Javier era abogado y fue invitado a la Comisión Nacional de Búsqueda del Estado a que formara parte por ese empeño que él tenía en buscar, pues, primeramente a su hermana y después por el interés de personas que estaban desaparecidas. Él aceptó. Él aceptó por el dolor y el sufrimiento que había vivido por su hermana y veía en los padres, en las familias, en los hermanos, ese dolor, y fue lo que más lo hizo involucrarse él en la búsqueda e integrarse a la comisión. De ahí participamos en muchos lugares. En diciembre fue en Acámbaro, Guanajuato. Encontramos 120 bolsas y como 18 cuerpos completos. De ahí nos pasamos a varios lugares. Alzados de Villaseñor, donde encontramos 28 cuerpos completos. De ahí pasamos a Irapuato, Salamanca, Juventino Rosas, Abasolo, entre otros muchos lugares. En San José de las Maravillas encontramos más de 20 cuerpos, pero Javier era muy terco y muy necio. Él regresaba y regresaba a Salvatierra con la comisión a buscar, porque se daba cuenta y sabía perfectamente cuántos desaparecidos había. A esa fecha había como 260 desaparecidos y habíamos encontrado solamente 80, ni siquiera un 30% de los desaparecidos. Javier se fue a vivir a León. Ella vivía en León, de hecho. Cuando su hermana desapareció, regresó con nosotros. Al integrarse a la comisión, se fue a vivir a León otra vez y nos llevó para León. A su hermana la sepultamos el 19 de febrero del 2021. Recuerdo que fue un domingo y al siguiente lunes, o al día lunes, ya estaba yo en la búsqueda en Celaya. Estaba una madre de familia y me dijo, profe, dice, te voy a hacer una pregunta, pero no te vas a enojar. Dije, adelante, señora. Dice, acabas de enterrar a tu hija ayer y estás aquí en la búsqueda. Y recuerdo que le contesté, señora, tengo mucho dolor, pero yo ya sé dónde está mi hija. Y tú no sabes dónde está tu hijo. Tienes dolor, angustia, desesperación, y yo vengo a ayudarte a quitarte esa angustia y ese sufrimiento. Aunque tenga dolor, pero te voy a ayudar a buscar a tu hija. Cuando nos fuimos a vivir a León, regresamos a Salvatierra esporádicamente cada 15 días o cada mes a ver a la nieta, la hija de Lupita. Desgraciadamente, el 29 de mayo del 2021 regresamos a ver a la nieta y asesinaron a Javier ese día. El 29 de mayo del 2021. Este asesinato fue por haber encontrado a tu hermana y por la insistencia de seguir buscando a personas desaparecidas. Uno de sus asesinos de Javier colaboró en la desaparición forzada de Lupita. Cuando sepultamos a Javier, nos acompañaron muchos colectivos, muchos compañeros, y todavía estaba yo en el panteón. Los compañeros empezaron a alejarse y me habló una compañera de un colectivo. Profe, dice, no te vayas a salir, dice, del panteón, porque ya te están esperando los sicarios aquí afuera del panteón. Hay motos a la derecha y a la izquierda y enfrente hay unas camionetas ya con las armas preparadas. Efectivamente salí del panteón, pero como ya me habían avisado, salí en otro vehículo al estado vecino. Me fui a Michoacán con un conocido. Al siguiente día tuve una llamada. Era el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos de la Ciudad de México, que estaban a nuestra disposición para llevarnos para allá. Les mentiría si les digo que acepté en ese momento. No acepté. Yo no sabía qué era eso.
desconocía. Además tenía que arreglar algunos asuntos aquí en Guanajuato capital, precisamente porque mi hija era maestra y yo tenía que venir a arreglar unos asuntos aquí. A la Ciudad de México llegamos exactamente el día 7 de junio del 2021. Llegamos sin saber a dónde íbamos, dónde estábamos. No conocíamos la ciudad, no sabíamos dónde estábamos, no sabíamos ni siquiera, pisábamos altos y bajos y pues les soy honesto, salíamos una cuadra y nos regresábamos al refugio porque nos perdíamos, con muchas preguntas. ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué voy a hacer? No conozco a nadie, pero aparecieron algunos ángeles y nos fueron orientando qué íbamos a hacer. Esos ángeles fueron Serapaz y Centro Pro. Ellos fueron los que nos empezaron a inducir qué íbamos a hacer, a dónde dirigirnos y lo que íbamos a seguir haciendo. De todo esto, lo más doloroso, lo que más me puede es ya no asistir a las búsquedas, ya no acompañar a mi colectivo a buscar. Eso me puede mucho, aunque haya encontrado a mi hija, aunque esté allá desplazado, me puede mucho no poder seguir ayudando a mi Guanajuato, a mi tierra, a mi salvatierra. No solo nos arrebataron a nuestros hijos, sino la posibilidad de seguir buscando a los que nos faltan. Uno de los asesinos de Javier, como les decía, se llevó a mi hija Lupita también, y como buscadores rastreamos las huellas de la vida y nos encontramos con nuestra propia muerte. Todo esto nos ha traído impactos físicos, emocionales, al grado de sentir que estamos sobreviviendo, aún así, con la esperanza de pedir verdad y justicia. No solo por lo que pasa por nuestros hijos, sino por todos los desaparecidos de nuestro estado y nuestro país. Yo sé bien que mis hijos ya no van a regresar, pero yo no quiero que nadie pase lo que nosotros vivimos. Es muy doloroso de veras. Como decía mi esposa, ni a mi peor enemigo se lo deseo. ¿Sí? El perder todo de la noche a la mañana. Pierdes familia, nietos, conocidos, amigos, todo dejas. Dejas tus patrimonios que se queden. En el caso de nosotros, que se queden, no nos importa. Si ya perdimos lo más que nos queríamos. Entonces, pues seguimos aquí. Pero sí, la violencia que se vive en el estado de Guanajuato es muy preocupante. La impunidad que ha prevalecido autoriza a que se sigan cometiendo estos hechos tan violentos. ¿En quién podemos confiar? Si las autoridades que nos deben proteger se encuentran coludidas. Los grupos criminales no podrían hacer lo que hacen y controlar muchos territorios si las autoridades no lo permitieran o apoyaran. Nosotros hemos sido testigos de la impunidad, la conocemos en carne propia. La estancia del Poder Judicial local de Salvatierra en 2 ocasiones dejó absueltos a los responsables del asesinato de Javier, aún con pruebas contundentes para dictar sentencia. Muchas familias en el país de nuestro estado enfrentan lo mismo que nosotros, la desaparición de compañeros buscadores, asesinatos. Por lo tanto, en Guanajuato no hay verdad, no hay justicia, no hay autoridad. Guanajuato, que es mi estado, que lo quiero mucho, Guanajuato es un estado sin ley, como en muchas otras partes del país que están a merced de grupos delictivos. El involucrarnos en procesos de seguimiento de los juicios de nuestros hijos, nos hemos dado cuenta que estos individuos tienen tantos derechos que aún con pruebas contundentes para recibir sentencia, los dejan en libertad. Todo esto nos da pauta a seguir que como con jueces imparciales puedan llevar una sentencia condenatoria con verdad y justicia.
En el caso de mi hijo Javier, el magistrado Luis Alberto Valdés López, de la 7ª Sala del Poder Judicial del Estado, con las pruebas que él tiene y la facultad que el Estado le otorga, puede dictar sentencia condenatoria. Al igual que el caso de mi hija, María Guadalupe Barajas Piña, que se encuentra en el Poder Judicial de la Federación a cargo del magistrado Roberto Hoyos Apunte, con las pruebas y la facultad que le otorga la Federación, dictando una sentencia condenatoria. Obtendríamos verdad y justicia por nuestros hijos y por esos 80 cuerpos encontrados en el predio del barrio de San Juan. A mi hijo siempre, toda la vida le dijeron el gallo. Él muy tempranamente, a las 6 de la mañana, decía: pa, vámonos, puro para adelante, pa, porque no vamos a dejar a ningún desaparecido. Y hasta que la dignidad se haga costumbre, vamos a seguir, tope en lo que tope, porque esto no se acaba hasta que no se acaba. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Ma del Tránsito Isidra Piña Sánchez, madre de María Guadalupe Barajas Piña y Francisco Javier Barajas Piña. Agradezco mucho este espacio que me brindan para escucharme. En nuestro país, en nuestro estado, es un sueño lejano, casi imposible, encontrar justicia. A 6 años de búsqueda de verdad y justicia en el caso de nuestra hija, aún no la encontramos. Como buscadores de nuestros seres queridos, enfrentamos el dolor que nos carcome hasta los huesos, la revictimización cuando nos acercamos a las autoridades. No es nada fácil llegar a ellas y cuando se logra, nos revictimizan con frases como: se fue con el novio. No se preocupe, solo no está localizada. Ya acepte que no regresa por vergüenza. Y así pasan los días, meses, años. En nuestro caso, mi hija fue entregada justo al año que la desaparecieron. Ahí me di cuenta que estuvo de 8 a 10 días amarrada, sin comer, sobajada, de manera que no quiero ni pensar. Y después de este tiempo, y de estar ya sin fuerzas agachada, le dieron un tiro en la cabeza. En todo este tiempo, las autoridades no fueron para ir a buscarla a ese lugar, sabiendo quién la tenía, porque a mí me hicieron una llamada por la madrugada donde se me decía que la tenía una persona que le decían el Chore y el Grillo en el barrio de San Juan. Fue una llamada anónima con la voz distorsionada. Aunque a mí no me decía nada, cuando empezó el juicio de mi hija, me doy cuenta que la persona que se la había llevado era el Chore y el Grillo. En junio, recibí otra llamada de una mujer con mucho miedo en su voz. Me decía que debía buscar a Lupita atrás de la Bachoco en el barrio de San Juan.
que ahí encontraría algo. Todo esto nosotros se lo decíamos a la Fiscalía de Celaya. Ellos nos decían que no nos acercáramos, que ellos irían en la fosa donde encontramos a mi hija. Había 80 cuerpos más, de los cuales solo la carpeta de mi hija ha llegado a juicio. El único caso de la fosa de Salvatierra. El Tribunal de Primera Instancia en la ciudad de Acámbaro, después de 2 meses de audiencia y habiendo dado pruebas suficientes, dictaron sentencia absolutoria a los imputados, la cual apelamos al Tribunal del Estado en su 4ª sala penal. Se mandó a una reposición en la cual se da nuevamente una sentencia absolutoria, la cual volvimos a apelar. Y el Tribunal Estatal emitió ahí la sentencia condenatoria. Para este tiempo, 2 de los imputados ya estaban en libertad. Ya no se presentaron a la audiencia. Después de la condena, quedaron prófugos de la justicia. Al día de hoy, solo está uno prófugo, con una orden de aprehensión vigente. Estas personas interpusieron un amparo al Tribunal de Circuito del Poder Judicial de la Federación, el cual está en manos del magistrado Roberto Hoyos Aponte, el cual tiene la oportunidad de romper con esta impunidad en nuestro estado y dar una sentencia condenatoria. Nosotros confiamos en que así será, porque siempre hemos buscado paz y confiamos en las autoridades. No queremos venganza, queremos justicia. En el caso de mi hijo Francisco Javier Barajas Piña, quien perdió la vida por buscar a su hermana y todos los que nos faltan en nuestro estado, nos ha llevado a 5 años de buscar justicia, después de 2 meses y medio de audiencia, de seguir día a día cada una de ellas. El Tribunal Local de Salvatierra dictó sentencia absolutoria. También el juez Eduardo Amezquita Villagómez, aún teniendo pruebas suficientes como es el arma homicida, la geolocalización de los teléfonos que marcaban el radio del asesinato y que era de los imputados, el testimonio de 2 personas, uno el día de hoy desaparecido y el otro que ratificó su testimonio. Tuvimos que presentar de nueva cuenta apelación en el Tribunal del Estado, donde dictaron una reposición del proceso por lectura del testimonio del testigo desaparecido, que el juez no había querido retomar. Aún con todo y esto, el juez Eduardo Amezquita de nueva cuenta dictó sentencia absolutoria, la cual apelamos de nueva cuenta. Y resuelve la 5ª Sala Penal del Estado, quienes dictaron una sentencia condenatoria. Sin embargo, los sentenciados interpusieron un amparo en el Poder Judicial de la Federación, en donde se resuelve que no se acredita la imparcialidad y que debe resolver otro magistrado que no tenga conocimiento previo del caso. Como ven, cada vez que casi vemos la luz en alcanzar justicia, regresamos un paso atrás. Nos hemos vuelto conocedores de los procesos, de leyes, de los mecanismos de la autoridad, todo por buscar verdad y justicia para nuestros hijos. Ahora estamos en mano del magistrado
de la Séptima Sala Penal, Luis Alberto Valdés López. En sus manos está darnos esta justicia que tanto anhelamos y acabar con esta impunidad que tanto nos daña, que tanto daño hace a Guanajuato. Les quiero compartir una frase que me ha dado muchas vueltas, que en una ocasión le oí a mi papá, que invitaba a mi mamá a acompañar a unos vecinos que había muerto su familiar. Y le decía, vamos a darle el pésame a los dolientes. Y ahora esa palabra tiene significado para mí. ¿Cómo nos hemos dado, cómo me doy cuenta que tenemos una sociedad de dolientes? Todos los que tenemos un desaparecido, en mi caso un asesinado y una desaparecida, y que cada vez se agregan más familias dolientes, que nos duele todo, el alma, todo, y que no queremos. Me da miedo porque somos una sociedad doliente y con mucho miedo de que le siga pasando a más familias. Eso me duele mucho. Que yo quisiera que esto no lo viviera nadie. Nadie merece pasar esto. Agradezco mucho su atención y su presencia. Toda la juventud que veo aquí y que tal vez lleguen a ser esos magistrados, esos jueces que vamos a tener en nuestra sociedad. Que sean conscientes y que no nos hagan vivir a la sociedad tanta revictimización. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es muy complicado para mí. Ahora hemos estado como compañeros acompañando en la tránsito, Javier, ¿no? Muchas situaciones, presentaciones, siempre es muy emotivo, muy duro. Creo que lo más difícil es justo como decía Susan Sontag, que mencionó María, saber qué hacer, qué pensar frente al dolor de los demás. Es difícil hacer lo propio, pero sucede y te sigue, y creo que es difícil transformarlo en algo que ayude, en algo que te ayude a afrontar, pero no en lo personal, sino en algo que resista, que socialice eso, que se conozca, ¿no? Entonces, es un poco el proceso que creo que muchas hemos vivido y que, bueno, al final ayuda a ver ciertas luces, o sea, al escucharles, al ver lo que en ese momento platicamos, etcétera, pues aparece una luz de dignidad, aparece una luz y no es retórica así por decirlo, o sea, realmente aparecen pues ciertos valores, aparece el perdón, aparece la resistencia, la dignidad, pues las frases de Javier, que también tuve el gusto, el placer de poder conocer en las búsquedas cuando estábamos en esa fase. Y bueno, aparece el apoyo de compañeros de acá de Guanajuato, y eso es, que lo mencionaba también en el encuentro de ayer, es el tejido social que resiste, ¿no? Ese lugar abstracto que se nombra mucho,
sino algo muy, muy concreto, es un entramado y así. Entonces, bueno, yo creo que eso es la forma de afrontarlo, ¿no? Frente a esa dificultad como de esto, ¿no? Y entonces, pues dejar que esto se asimile, que entre y que impulse como que a todos, todas a participar, a estar al pendiente, a poner el cuerpo, en fin. Creo que eso sería lo que tengo que comentar. Muchas gracias, Fabrizio. Bueno, luego te vamos a preguntar de qué trata Red Lab y cuál es la forma, ¿no?, desde la cual acompañan este proyecto tan interesante. Ajá. Gracias. Es una noche particularmente especial y seguramente para quienes estamos acá enfrente en el panel, todo lo que teníamos previsto a raíz justamente de lo que nos muestra el documental y particularmente el testimonio de las familias amerita replantearse. Yo quisiera empezar por agradecer la invitación, la satisfacción de compartir este panel con personas a las que admiro, a las que respeto. Particularmente a las familias, en el caso de la familia Barajas Piña, un mes de febrero, que les cambió la vida. También el gusto de estar en un espacio universitario. Coincido, platicábamos antes del arranque, la importancia del involucramiento de las instituciones de educación superior en el estudio, el análisis de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Desde Naciones Unidas lo hemos enfatizado reiteradamente. Sabemos, como bien decía doña Tránsito, la importancia de la generación de conciencia. Y como profesora y profesor, en el caso de don Javier, también la importancia de la generación de conocimiento. Y en esto las universidades pues son espacios irreemplazables, únicos, ¿no? Y también reconocer a la juventud que está aquí presente. El que haya jóvenes en el auditorio significa mucho, como ya lo decían las familias, porque da horizonte, da futuro y alienta a ver al porvenir de frente. Pero también, porque hay que decirlo, la mayoría de las personas que están siendo desaparecidas en México son jóvenes, como Guadalupe, como Javier. Y creo que esto efectivamente requiere, pues, no solamente hacer conciencia, generar conocimiento, sino también dinámicas de movilización, redes de solidaridad. Yo quisiera enfatizar que desaparecer a una persona no debería ser normal. Asesinar a una persona que busca no debería ser normal. Inhumar ilegal y clandestinamente a decenas de personas, a una persona, tampoco debería ser normal. Amenazar, amedrentar, asesinar a quien busca no debería ser normal. Amenazar, asediar a quienes, como la familia Barajas Piña y tantas otras familias exigen justicia, tampoco debería ser normal. Estoy refiriendo 5 anomias que deberían interpelarnos, que lamentablemente sí se han normalizado. Y 5 anomias que deberían llamarnos a la acción, que desafortunadamente también se han regularizado.
Y como decía doña Tránsito, paradójicamente estamos frente a una sociedad doliente, por un lado, pero también estamos frente a una sociedad indolente, por otro lado. Y yo creo que espacios como este, documentales como el que acabamos de ver y todo el reconocimiento de la Universidad Iberoamericana, Fabricio, quienes participaron, ya las familias que nos compartieron su testimonio, creo que ahí hay un tesoro, un patrimonio de dignidad, de fortaleza. Pero de una sociedad dolente, por un lado, y por otro lado, una sociedad indolente, creo que el gran reto que se tiene en México es trascender a una sociedad condoliente. Esto es, una sociedad que comparte el dolor y que lo vive como propio y que se esmera en remontar. Y creo que efectivamente para trascender esa indolencia hay que escuchar a las familias, colocarlas como lo hace el documental y como lo hace este espacio en el centro, porque son ellas, son ustedes quienes han tenido la desdicha de tener a un ser querido desaparecido, asesinado en algunos casos. Son ustedes los principales actores, reserva moral del país, que no aceptan el estado de cosas, que no se resignan, que no capitulan, que no dimiten, que no resignan, que no se resignan. Son las familias quienes con gran determinación, como lo hemos visto en el documental, y valentía, como lo hemos escuchado aquí también, han levantado la voz ahí donde impera el silencio. Han realizado búsquedas ahí donde la desolación campea. Han exigido y exigen justicia ahí donde la impunidad prima. Y han construido, como lo estamos atestiguando esta tarde, esta noche, esperanza ahí donde parece que el desazón se impone y se extiende. Y por eso, más que ser ustedes quienes generosamente nos agradecen, somos nosotros quienes humildemente tenemos que agradecerles. Que las familias tienen múltiples razones para interpelarnos, ¿sí? Honrar el amor y la memoria hacia sus hijos, hacia sus hijas, hacia sus seres queridos, pero también tienen la razón de su lado. Y como representante esta tarde, esta noche de un organismo internacional, debo decir que esa razón descansa también en las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los estados, que rápidamente podría decir se engloban en un componente de prevención fundamental, de búsqueda efectiva, de investigación y enjuiciamiento, de identificación certera, de protección y seguridad eficaz, de reparación digna, de memoria activa y de garantías de no repetición. Porque como se ha escuchado tanto en el documental como de viva voz, las familias son tan generosas que no quieren que otras personas experimenten su dolor. Incluso tampoco quienes les han cometido la mayor ofensa en su vida. Y esto lo que refleja es que sus perpetradores son sus verdugos, mas no sus mentores. Y eso es un acto también de amor hacia la sociedad. Así quienes tenemos el privilegio de no tener a una persona desaparecida y que nos comprometemos justamente, nos preguntabas
¿cómo le hacemos, no, para no decaer? Obviamente, quienes nos comprometemos desde la defensa de los derechos humanos, pues nos nutrimos de esa dignidad, de esa fortaleza, de ustedes, de ese amor y de esa generosidad. Es eso, centralmente, lo que brinda la capacidad, sí, de conmoverse, pero también de moverse. Este foro lleva por título Buscar no debería costar la vida. En realidad, yo creo que buscar no debería generar costo alguno. Buscar, en realidad, debería tener como única recompensa el acceder a la verdad y el acceder a la justicia. Materializar el reencuentro en su ser amor. Eso es lo único que merecería buscar. Debo decir, finalmente, para no extenderme, que desde la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estamos muy interesados en acompañar los esfuerzos a nivel local. Ayer hubo un importante encuentro antier aquí en el Estado, en donde reafirmamos esa disposición de fortalecer las capacidades públicas para responder a estas obligaciones que ya he enunciado. Pero también queremos hacerlo desde la política pública, sí, pero también desde lo concreto. Como ya apuntaba muy generosamente el profe Javier, desde la oficina hemos dado acompañamiento al caso, pues prácticamente desde el día 1. Y si bien es cierto, decía doña Tránsito, y también en el documental alguien lo refería, la justicia, estoy citando, es algo casi inalcanzable. Es un sueño lejano, casi imposible. Debo decir que hoy en Guanajuato, en el caso Barajas Piña, en los casos Barajas Piña, estamos probablemente ante una circunstancia que puede marcar un punto de inflexión, una tesitura excepcional que podría marcar un giro trascendental en esa tendencia inercial a la que hacía yo referencia al inicio de impunidad rampante ante un contexto predominante de injusticia y revictimización. Y esa posibilidad se podría materializar brindando justicia y quebrantando esa losa pesada, abismal de impunidad, en un caso, el de la familia Barajas, que es representativo de los múltiples obstáculos y las múltiples aberraciones que enfrentan las familias que padecen la desdicha de tener a un familiar desaparecido y que tienen el aplomo de decir basta y reclamar lo que es su derecho. Esta oportunidad involucra tanto al Poder Judicial Federal como al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, ambos, hay que decirlo, en un proceso de renovación que será evaluado estrictamente en función de sus sentencias. Esto es, de los resultados concretos y tangibles que sean capaces de generar. Poderes judiciales que deben resolver atendiendo el marco jurídico nacional y también el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos y que deben resolver, como aquí ya decía el profesor Javier, de forma independiente e imparcial. Es, por consiguiente, una oportunidad dorada que se presenta, sí, producto de la tenacidad de las familias, pero también de la tenacidad de sus acompañantes, de quienes les representan jurídicamente, de quienes se solidarizan con este caso y con tantos otros, y estoy seguro que de materializarse ese buen y anhelado producto jurisprudencial, para la familia Barajas será una forma de ver fructificar sus empeños y recibir una forma de protección indirecta ante el contexto que han enfrentado. Nada les regresará, como ya lo decían, a su Lupita,
a su Javier, pero sí, de materializarse esa sentencia, les regresará el deseo de seguir confiando en el sistema de justicia. Y eso no es menor. Porque un caso como este, que es el único que se ha judicializado de la fosa de Salvatierras, también sería una luz de esperanza para el resto de las familias, quienes podrían atestiguar, ¿no?, que es posible, que es viable alcanzar la justicia y estimularse con el ejemplo del resultado concreto. Esto es materializar ese sueño que hoy se ve lejano, como bien lo decían en una sentencia, en un par de sentencias exitosas. Desde la oficina estamos comprometidos en seguir acompañando el caso, estamos comprometidos en seguir acompañando los esfuerzos institucionales, académicos, de la sociedad civil en Guanajuato, ¿no?, identificar historias de éxito que desnormalicen lo que nunca debió haber ocurrido y que abran horizontes de esperanza para las familias de Guanajuato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Ivette. Muy buenas noches a todas, todos, a quienes están aquí hoy presentes, pero también a quienes nos escuchan a través de las plataformas de Internet. Quisiera comenzar agradeciendo a nombre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro PRO, el espacio que hoy nos brinda la Universidad de Guanajuato, para compartir con ustedes sobre el caso de los hermanos Guadalupe y Javier Barajas Piña y sobre una realidad que, como ya se ha mencionado, atraviesa este estado y el país entero. Buscar a una persona desaparecida, como se ha dicho, puede costar la vida. El Centro PRO es una organización de la sociedad civil con 37 años de experiencia en el acompañamiento de víctimas de graves violaciones a derechos humanos. En conjunto con otras organizaciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentra el acompañamiento realizado desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, que ha dado seguimiento muy de cerca al caso y que ha sido muy relevante para recordar a las autoridades judiciales que tienen en sus manos el deber de cumplir con las obligaciones internacionales que mandata, como ya lo ha mencionado Alan previamente. Todas esas organizaciones hemos acompañado a los profesores Tránsito y Javier en su búsqueda de justicia por la desaparición de su hija Guadalupe, la profesora Lupita, como la conocían en su comunidad, y por el posterior homicidio de su otro hijo, Javier, quien se convirtió en un buscador incansable de su hermana y de muchas personas desaparecidas en el estado, labor por la cual fue asesinado. Hablar de este caso es hablar de una familia que, como muchas otras en el país, se ha visto obligada en convertirse en buscadores, en ser el motor que aceita y moviliza las instituciones de procuración y administración de justicia en el país. También es hablar de un camino por la justicia que ha estado marcado por obstáculos, omisiones y riesgos. Los profesores, como ya lo comentaban con antelación, han conocido múltiples agentes del Ministerio Público, autoridades jurisdiccionales, y también les ha tocado recibir noticias desalentadoras y dolorosas, como son en tres ocasiones sentencias absolutorias, 2 por el homicidio de su hijo y 1 por la desaparición de su hija. En el testimonio de los profesores se puede escuchar con claridad que la búsqueda de justicia no ha sido sencilla. No lo ha sido por el dolor que implica la desaparición de una hija y la ejecución de otro, pero tampoco por la respuesta institucional. Y no lo ha sido además por el contexto en el que se ubica este caso, el estado de Guanajuato. Me gustaría hablarles de algunas cifras. Guanajuato hoy es el estado con mayores ataques registrados en contra de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Aquí se han documentado más asesinatos de buscadoras y buscadores como Javier, que luchó por encontrar a su hermana Guadalupe, y con cuyo homicidio suman al menos 5 de los que van de 2024 a la fecha.
Además, en la entidad han sido a su vez desaparecidas otras 5 personas buscadoras. Es en ese contexto donde se inscribe la historia de la familia Barajas. Un contexto donde alzar la voz, buscar, exigir verdad, puede implicar un riesgo real para la vida y donde se generan que se generen sentencias firmes es no darle la espalda a las víctimas y mandar un mensaje de no impunidad. En ese marco, ya lo comentaban el profesor Javier y la profesora Tránsito, los procesos judiciales relacionados en ambos casos están en momentos liminales. En el caso de Javier, hemos visto cómo, después de 2 sentencias en primera instancia, ha sido marcado un proceso por incertidumbre y por decisiones judiciales que no han garantizado plenamente el derecho a la justicia de la familia. Hoy, como ya se mencionaba, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato tiene una nueva oportunidad. La Sala Séptima Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a cargo del magistrado Luis Alberto Valdés López, tiene en sus manos la resolución de un nuevo recurso de apelación, una nueva oportunidad. Lo que se decida en este caso no solo impactará a una familia, enviará un mensaje al Estado y al país sobre si en Guanajuato se puede asesinar a una persona buscadora y quedar en la impunidad o si las instituciones están dispuestas a romper con ese pacto. Resolver con justicia, en el caso del buscador Javier, implica dictar una sentencia que garantice el derecho a la verdad y a la justicia de la familia Barajas Piña, pero también implica reconocer que la violencia contra quienes buscan a sus familiares no es tolerable. Por su parte, como ya se mencionaba también, el caso de Guadalupe se encuentra actualmente en manos de un tribunal colegiado, del primer tribunal colegiado en materia penal de este 16º circuito, específicamente en la ponencia del magistrado Roberto Hoyos Aponte. Este primer tribunal en materia penal puede generar un precedente histórico en el caso de Guadalupe que marque la ruta para la búsqueda de justicia para las otras familias que encontraron a sus seres queridos en la fosa de Salvatierra, que puedan seguir apostando a trabajar con las autoridades en búsqueda de justicia. Para quienes hoy nos acompañan, estudiantes, profesores, este tema no es lejano. Nos interpela a todas y todos directamente, porque hablar de desaparición y de impunidad es hablar del tipo de país en el que estamos viviendo y del tipo de país que queremos construir. Un país donde las familias no tengan que buscar solas, donde la justicia no llegue tarde o nunca, donde buscar a un ser querido no implique arriesgar la propia vida, donde nadie desaparezca. Espacios como este foro son fundamentales porque permiten escuchar, informarnos y también asumir un compromiso. El compromiso de no normalizar la violencia, de no acostumbrarnos a la impunidad y de exigir que las instituciones cumplan con su deber, a no dejar que el miedo nos impida construir comunidad entre todas y todos. Hoy, al hablar de Guadalupe y de Javier, hablamos también de miles de personas desaparecidas y de familias que les buscan. Hablamos de la urgencia de construir un país donde la búsqueda sea una obligación del Estado y no una carga que recaiga en las familias, y donde sobre todo buscar no debería de costar la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Tenemos afortunadamente un ratito para poder platicar. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Gracias.
Bueno, primero, otra vez agradecerles a todas, a todos ustedes por estar aquí. No es una labor sencilla la que ustedes realizan. Cada uno de ustedes ha estado haciendo actividades que creo que la mayoría de quienes estamos aquí admiramos, no solo por la búsqueda de las personas, de los familiares, sino también de esas labores que, por ejemplo, Fabricio ha realizado durante tantos años. Creo que ya se escucha aquí. Las labores que cada uno desempeñan son fundamentales, justamente como decía la maestra Transi. Pueblos donde hablar de desapariciones es básicamente imposible. Yo soy de Valle de Santiago. En Valle de Santiago, a pesar de la cantidad de personas desaparecidas, nadie habla de ello. Pareciera que hay un veto ahí. No sabemos qué está pasando. Juanito desapareció. Acaba de desaparecer su papá. ¿Y qué hacemos ahí? Sería como la reflexión pregunta si alguien desea contestar sobre eso. Creo que está cerca. A quienes va a buscar, quede quien quede, tiene que dar hasta lo último. Y solamente de esa manera, presionando, obligando, exigiendo a nuestro gobierno, haciéndolo viral, haciéndolo ver ante la sociedad que no trabaja, solamente de esa manera. Yo creo que qué hacer es empezar a movernos como sociedad, empezar a levantar la voz, empezar a abrazar a las personas antes de juzgarlas. En estos últimos tiempos, la fiscalía como que condena a los colectivos. Sin embargo, a pesar del miedo, de la preocupación, decía el maestro Alan, que no debería normalizarse. Creo que lo que no es normal es que las personas tengamos que buscar. Eso es lo que no es normal. Que las mamás tengan un pico en lugar de una flor de sus hijos. Nosotros empezamos, en mi caso, porque llegó una familia a la puerta de su casa preguntándome qué hacían. Evidentemente yo no tenía ni la menor idea tampoco, pero invité a pasar a la señora, le di un abrazo, le pregunté qué tenía.
Lo único que tenía era un post-it con un número de teléfono al que no le contestaban. Ese era su número de carpeta y la gran ayuda que tenía en el 2020 de la Fiscalía. Entonces, lo que debemos hacer como sociedad es apoyar, no juzgar, buscar. Y sobre todo, una vez lo dije y creo que tuvo un mal empleado o mal dicho, pero si bien el Estado no hace lo propio, a veces la sociedad tampoco, porque cuántas veces vemos, oímos, olemos y nos quedamos callados. La fosa en Salvatierra está a 5 cuadras de un templo de la parroquia de la fábrica de telas, a un costado de la fábrica Bachoco, del otro lado está la fábrica de pinturas, enfrente está el ecoparque El Sabinal, atrás está el rastro municipal. Nadie vio, nadie escuchó, nadie olió. Entonces, lejos de tener una esperanza en una fiscalía que no va a ayudar, en una comisión de búsqueda que está saturada, es como sociedad volver a preocuparnos por el vecino y volver a levantar la voz sobre las desapariciones, sobre los asesinatos. Y sí, tenemos miedo, obviamente no quiero ser una buscadora a la que tengan que buscar porque tengo hijos, pero tampoco puedo quedarme viendo todo lo que está pasando sin hacer nada. Muchas gracias. Primero darles un abrazo al profe Javi, a la profesora Tránsito y tratar de responder la pregunta que hace Pepe de qué hacer específicamente en ese caso. Recordar que José Juan Arias Solís, de 14 años, lo desapareció la Guardia Nacional en junio del año pasado y que tenía medidas de protección de la Fiscalía General de la República que no sirvieron, por lo que el papá, José Juan Arias Corona, fue desaparecido el 28 de diciembre del año pasado, 6 meses después de la desaparición de Juanito. Lo que yo creo que se pueden hacer es reconocer que hay responsabilidad de los 3 gobiernos, el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. En el caso del hijo, hay una desaparición forzada donde se ha reconocido que existe un operativo de Guardia Nacional y Guardia Nacional y Sedena se niegan a entregar información sobre el operativo. Lo otro que hay que decir es que un mes antes de la desaparición del papá, de José Juan Arias Corona, la Fiscalía del Estado realizó un cateo en el domicilio y después liberó sin ningún cargo al papá. Se desconoce, entonces, si hay también una presunta desaparición forzada en el caso del papá, dado este antecedente de la Fiscalía del Estado. Entonces, más allá de los colores partidistas o de esta experiencia de una fiscalía o de la otra, en los dos casos, lo que hay que reconocer es la multiplicidad de responsabilidades, tanto del gobierno de Guanajuato como del gobierno federal. Y hay que decirlo que a más de un mes de la desaparición del papá, no hay información respecto a la estrategia de búsqueda de ambos. Hay 2 acciones urgentes, 2 amparos y no hay una coordinación entre las autoridades. Entonces, lo que hay que hacer es exigirle al Estado en su conjunto que busque a ambos y reconocer que las medidas de protección que están ofreciendo para las familias de las personas desaparecidas sencillamente no están funcionando y que Guanajuato es el estado más letal para la búsqueda de personas desaparecidas, con 5 personas buscadoras asesinadas y 6 personas buscadoras desaparecidas. La gobernadora dijo en una respuesta a un oficio que le entregó una periodista que se sabía que no todos los casos estaban relacionados con la labor de búsqueda o con el trabajo periodístico. Pues queremos saber entonces cuáles sí, cuáles no, y queremos que en este y en otros casos haya evidencia contundente que niegue el nexo causal entre la búsqueda y la desaparición y el asesinato de personas. Gracias. Muchas gracias. Quiero ser muy breve, pero no quiero dejar pasar la posibilidad de decirles a los profes que
les abrazamos con mucho cariño, que siempre verles y escucharles aquí en Guanajuato es muy importante. Y que esto que hoy nos dijeron sobre la importancia de que jóvenes sepan sobre esto pasa constantemente, que gracias a este documental yo he presenciado la sensibilidad de muchas y muchos jóvenes. Yo soy profesora en esta universidad y también en la Ibero, y cuando pongo este trabajo que hizo Lalo, Eduardo, en la Ibero, siempre hay ojos con agua y siempre hay palabras que surgen sí de la sorpresa, pero de una sorpresa que va hacia el compromiso, ¿no? Y bueno, se los quiero compartir porque sé que es muy difícil para ustedes también estar aquí, hablar, como ya lo presenciamos. Y bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de, pues sí, de decirles que su palabra y su presencia es muy importante para todos nosotros y que genera mucha inspiración en las y los jóvenes. Muchas gracias. Pues, igual yo quiero hacer de manera igual muy breve, pero antes que nada quisiera agradecerles por el momento que se tomaron de venir aquí. Como ustedes lo dijeron, no es nada fácil. Yo no, gracias a Dios, no he tenido pues no he pasado por nada similar a esta situación, pero quiero ser empática, como dijeron a un principio. Es imposible sentir lo que ustedes sienten, tanto porque somos personas diferentes, mentes diferentes, totalmente diferentes, edades diferentes. Son personas que perdieron no solo a su hija, sino también a su hijo. Desde un punto de vista, quiero brindarles mi mayor admiración porque alzaron la voz, siguen alzando la voz, no se han quedado callados y creo fielmente que no se quedarán callados. Les reconozco eso, les aplaudo de verdad. Mi mayor admiración para ustedes y todas las demás personas que están en esta lucha constante, porque no me quiero ni imaginar, y aunque quisiera, no puedo imaginarme el gran dolor, como dijo el profe, el no dormir, el no comer, el no poder a lo mejor cerrar los ojos sin imaginar lo que esté pasando en el momento, la desesperación de encontrar a un familiar. De verdad, se los admiro demasiados porque no solamente lograron encontrar a un familiar, sino que, como dijeron ya, lograron dar esperanza hacia otras familias que están lamentablemente en esta lucha constante. Yo soy Dacámbaro, Guanajuato, y sé que no soy nadie para decirlo, pero quisiera decirles y pedirles una disculpa por toda Cámbaro, por esas personas que no quisieron, que no pudieron, el pretexto que hayan podido, darles la justicia y la resolución que ustedes buscaban. Y es triste porque, como ya lo han dicho varias veces, y me marcó la frase que el profe dijo, la justicia, la dignidad hasta ser la costumbre, es algo que no debería de ser costumbre, es algo que debería de ser realidad, de que no debería de ser un sueño, debería demostrarse diariamente y constantemente, y como de igual manera lo dijeron, el buscar ni siquiera debería ser buscar una vida, debería de ser buscar cualquier otro tipo de cosas, conocimiento, pero no este tipo de cosas. Y lo digo de igual manera, como toda la sociedad, y me atrevo a hablar por todos los jóvenes, por todos los adultos, por todas las personas, tomo este gran valor de decirles y pedirles una gran disculpa por si alguna vez se han sentido sobajados, ofendidos, si hemos llegado a tener prejuicios ante las personas que han desaparecido. Les doy un abrazo y de verdad espero que, aunque sé que es casi imposible que tengan paz y tranquilidad, ojalá Dios de verdad los abrace infinitamente todos los días y que los cubra y los proteja, porque el hecho de que, como ya ustedes lo vivieron desde un caso más cercano, que atenten contra la vida y posteriormente contra la vida de las personas que están buscando a sus familiares y tomar el gran valor de buscar a otras personas que ya no son sus familiares, es increíble, es de admirar, de aplaudir y de reconocer eternamente. Gracias.
Pues yo soy de Salvatierra, entonces comparto bastante el sentimiento de qué está pasando con la ciudad y pues siento muy feo, ¿no? Porque la ciudad está cambiando muchísimo. También agradezco mucho su presencia, el que ustedes compartan su historia. Genera un cambio bastante en nosotros, bueno, al menos en mí. Yo tuve el placer de conocer a la maestra, si no mal recuerdo, me dio clases en una primaria en Urideo. A los 7 años usted me defendía de los que me hacían llorar. Y yo lloro con su historia y abrazo su dolor y lo entiendo. Gracias. Quisiera decir algo. Reitero lo especial de esta tarde-noche, ¿no? Particularmente por las últimas dos intervenciones. Nadie habla de ello, ¿no? La pregunta, planteamiento que se hacía al inicio ya de este espacio más de interacción. Yo creo que el triunfo máximo al que puede aspirar un perpetrador de una desaparición es el silencio y el olvido. Esa será, digamos, la victoria absoluta de cualquier perpetrador. Y eso es lo que se busca con la desaparición. Infundir un miedo, una parálisis, un silencio. Decía probablemente uno de los más grandes defensores de derechos humanos del siglo XX, Nelson Mandela, ¿no? Que la valentía es la capacidad de administrar los miedos. Y creo que lo que hemos escuchado aquí, pues es justamente una expresión de valentía, de energía, de entereza, de fortaleza. Y yo creo que, como se acaba de apuntar, el principal antídoto para contrarrestar la aspiración máxima del perpetrador es inspirarnos en estas historias de vida. Para quienes tampoco ha sido fácil decir, hablar, testimoniar. Lo hemos visto aquí. Por más exposición que ha tenido las familias, como ya se anticipaba, ¿no? Recordar es volver a vivir, se dinamizan las emociones, pero eso es justamente frente a la pregunta, ¿cómo hacerle para no caer, ¿no? ¿Cómo hacerle para no decaer? La pregunta, ¿cómo hacerle para no silenciarnos, ¿no? Yo creo que es tomar fuerza justamente de esta inspiración, no asumir que estamos exentas de que nos pase algo equivalente, solidarizarse, generar conciencia, pero también producir contextos de acción. Porque creo que en buena medida, la ausencia, la negación, la falta de reconocimiento y sobre todo de toma de acción por parte de quienes tienen la obligación de prevenir, de buscar, de proteger, de acceder, brindar justicia, auspiciar procesos de memoria, etcétera, son las autoridades. Pero las autoridades también se nutren justamente pues, de esa ausencia de exigencia colectiva. Y creo que en esto todas y todos tenemos algo que aportar. Su presencia hoy, esta tarde, esta noche, es una aportación muy significativa. Sus testimonios, sus palabras, quienes estamos acá al frente hemos podido pulsar sus emociones, sus sentimientos, el que les podemos ver de frente. Y eso ya en sí mismo es un acto de amor también, es un acto de compromiso, ¿no? Y qué mejor, reitero, que sea en estos espacios académicos
espacios de acogida, ¿no? Espacios de empatía, ¿no? Espacios de conciencia, espacios de conocimiento. Y yo creo que aquí todas las disciplinas tienen algo que sumar, ¿no? Y en este momento en concreto, ¿no? Como ya me ha dicho doña Tránsito y don Javier, los profes, como cariñosamente se les conoce, pues estamos frente a una oportunidad concreta, tangible, pero muy significativa, ¿no? Y valdría la pena pues, acompañar en este proceso último, ¿no? Pues visualizando cuál es el desenlace judicial que se tiene ante estos dos casos que están en la antesala de ser resueltos y romper, repito, una inercia, ¿no? Imperante de ausencia de justicia. Desde Naciones Unidas se ha calificado a la desaparición como el crimen perfecto en México, el paradigma del crimen perfecto. Creo que materializar sentencias apegadas a derecho podrían justamente trastocar ese paradigma y darnos señales de esperanza y luces de futuro y futuro. Liliana García nos va a dirigir las palabras. Gracias, María. Bueno, más que otra cosa, quisiera agradecer su presencia, compartir esta tarde, noche, es importante en muchos sentidos, que no voy a reiterar, solo quiero recoger una de las cosas que dijo y ver que en realidad esto nos está pasando, ¿no? Eso es algo que es importante tener presente, ¿no? Que esta es una problemática que nos está sucediendo, ¿no? No solo a algunas personas, sino a toda la sociedad. Y agradecerles profundamente a la señora Tránsito, al señor Javier, a la señora Angélica por compartirnos su palabra esta tarde. Apreciamos mucho escucharles y que se hayan compartido de esta manera. Y bueno, también a quienes generosamente les acompañan y de Alan y Fabricio, y bueno, desde luego también a María, que ha estado organizando este evento. Muchas gracias por su presencia y bueno, pues creo que así nos despedimos, ¿no?